Muy buenos días, estamos en una emisión más del Instituto de Enseñanza de Agua Viva de Guatemala y estamos acá con mucho gozo, con mucho ánimo para iniciar un día más para agradecerle al Padre todas y cada una de las bondades que Él nos da y para compartir un poco más de la palabra del Señor. Así de que le damos gracias a Dios y también a la radio SAMS Digital con el pastor, el hermano Santiago Durán, quien nos ha dado este privilegio de poder compartir la palabra del Señor a través de estos medios. Y por lo mismo, en esta hora, antes que vamos a iniciar, vamos a poder orar y poner todo esto en la mano de nuestro Padre Celestial, que Él dirija todo y cada uno de lo que digamos, cada una de las palabras que se digan en esta hora, sean de bendición y que nos ayuden para edificar el cuerpo de Cristo. Así que Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia, exaltándote, bendiciendo y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por el privilegio de un día más de respirar. Gracias, Señor, por el regalo de la vida y por todas tus bondades. Padre misericordioso, en esta hora yo me despojo de mí misma y quiero que tú me uses para poder hablar, para poder decir, Señor, lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Y para que tú nos instruyas, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Así pues, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú, Señor, me uses para poder llevar tu palabra preciosa, Señor, hacia cada una de las personas que me estén escuchando, donde quiera que se encuentren, que ahí reciban, Señor, tu palabra y sean bendecidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a compartir la palabra del Señor en Marcos 16:15. La palabra del Señor nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero, mis amados, el Señor nos ha dejado este mandato, no una petición, nos ha dejado este mandato para cumplir. Nosotros como hijos de Dios, todos, no solo el pastor, no solo los, tal vez los diáconos o los líderes de la iglesia, no, sino todos, ¿verdad? Entonces dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y luego después también nos da promesas, ¿verdad? De que todos los que creamos también tendremos señales en nosotros como hijos de Dios. Y quisiera hablar sobre estas situaciones que estamos viviendo en la iglesia. Que aún nosotros como cristianos estamos haciendo muchas cosas que me pregunto muchas veces, ¿es que será correcto? Acá nos dicen en el verso 17 de Marcos 16, el verso 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen.
En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algún veneno mortífero no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En esa manera, el Señor nos está equipando, nos está diciendo, bueno, vayan, prediquen la palabra, y todo esto, estas señales, seguirán a los que creen, a los que creen. Eso lo dice bien claro la palabra del Señor. Y es importante que nosotros en este tiempo pongamos por obra lo que el Señor nos dice. Conversaba la vez pasada con una persona y yo le decía, acompáñame, vamos a ir a ministrar a un área donde las personas están allí directamente. Es un lugar, un sector donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay prostitución. Y me dijo, ay, yo no estoy preparado para ir ahí, pero le voy a hablar a alguien para que esas personas que van y predican en la calle, que vayan y lo hagan. Entonces yo me pregunto como cristiana, mis amados, es que nosotros, sabiendo la palabra del Señor, porque esta persona sabe mucho de la palabra de Dios, entonces humanamente yo les digo, a mí me da tristeza que nosotros como cristianos estemos fallando y que nosotros estemos diciendo, ay, es que yo no puedo ir ahí porque yo no estoy preparado. Pero hermanos, Jesucristo lo único que busca es la disposición de nuestro corazón, y Él es el que nos da la habilidad. Yo no estoy aquí, mis amados, porque esté tan preparada en estar diciéndoles cosas tan especiales, palabras tan solemnes para llevar, sino hablarles sinceramente y sencillamente. Eso es lo que yo anhelo, pero llevar la palabra que Jesucristo ponga en mis labios. Hermano, Jesús nos dice, como les decía en el primer versículo, ¿verdad? Él dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A toda criatura, mis amados. Entonces nosotros, ¿dónde vamos a predicar? Si solo vamos a predicar, si vamos a ser predicadores de iglesia, nada más. Yo lo que pienso, mis amados, es que estamos fallando nosotros como cristianos. Muchas personas solamente se sienten cómodos predicando dentro de las cuatro paredes de una iglesia, y no es así. ¿Dónde están los pecadores? ¿Dónde está la gente necesitada? ¿Dónde está la gente enferma físicamente y espiritualmente? La gente que está enferma físicamente y espiritualmente están en la calle, en todas partes. Es nuestro prójimo, en donde quiera que se encuentren. Nosotros tenemos que buscarlos. Nosotros ahora, Jesús vino y nos buscó a nosotros. Él vino a la tierra, se entregó a sí mismo, pero antes él había instruido a los discípulos, y ellos se encargaron de esparcir la palabra del Señor. Y ahora nosotros, antes se veía a la gente en las calles, así de dos en dos, y pasaban tocando en las puertas, dando aunque sea un tratado y evangelizando a la gente. Pero nosotros estamos fallando. Mucha gente ahora se agarra, ay, es que la pandemia, se agarran de las enfermedades. Pero Jesucristo mismo nos ha dicho que Él colgó allá en la cruz del Calvario toda clase de enfermedad. ¿Por qué un cristiano realmente, un cristiano verdadero va a tener miedo de no salir? Ay, no, la pandemia, ay, no esto, ay, no lo otro, no. ¿Por qué no tienen miedo para ir a la playa? ¿Por qué no tienen miedo para ir a otros lugares? Las personas van de paseo y, ay, no voy a ir a la iglesia ahora porque es que tengo que ir con mi esposo a no sé dónde y aquí y allá, que al río, que a la playa, que a otras partes. ¿Y por qué en pandemia de todos modos siguen yendo a esos lugares? ¿Y por qué ir a predicar a Cristo no? Hermanos, estamos fallando. Estamos fallando en muchas áreas, porque la realidad es que Jesucristo no está dentro nada más de la iglesia. Ahí están ya todos los peces.
ya todos los pescados. Pero a todos los peces que están afuera de la iglesia, esos son los que tenemos que ir a buscar. Esas son las personas que cuando vamos en el bus, cuando vamos en una parte que pudiéramos nosotros decir, bueno, pues voy a comprar 100 de trataditos y voy a ir a evangelizar. Hermanos, ya no se ve eso. Ahora ya casi nunca se ve eso de que, ay, voy a ir a entregar trataditos y voy a ir a evangelizar. Y mucha gente dice, ay, no, Jesús, no, ¿cómo va a ser eso? Dios me libre, yo no voy allí a ese lugar donde hay drogadictos. Y entonces, ¿se dan cuenta, mis amados, que en la palabra del Señor Jesús dice que estaba rodeado de multitudes? Pero esas multitudes que seguían a Jesús, ¿quiénes eran? Jesús andaba caminando y ahí iban detrás de él un montón de enfermos, un montón de personas leprosas. Miran a Bartimeo, ¿qué gritaba Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así mismo gritan las personas ahora, tal vez no físicamente, sino espiritualmente, hermanos, allá en las calles, están metidos en las drogas, queriendo salir de esas cosas donde se los ha atado el diablo. Pero ¿qué estamos haciendo, mis amados? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder llevar la palabra de Dios a esos lugares? Hay gente que dice ser cristiana, pero ¿y qué? ¿Somos seguidores de Cristo? Y si somos seguidores de Cristo, ¿por qué no estamos haciendo lo que Él hace? Lo que Él vino a enseñarnos a hacer, porque todo lo que dice la palabra del Señor es para enseñarnos. Él nos puso el ejemplo. Si nos dijo orar por los enfermos, vamos y oremos por los enfermos. Nosotros solo cumplimos, porque nosotros somos solo los vasos que Dios usa para poder llevar la palabra del Señor. Nosotros no somos nosotros los que hacemos los milagros, es Él. Y siempre para su gloria, para honra de su nombre, es que nosotros hacemos las cosas. Hermanos, ahora ya no nos permiten ir al hospital a orar, pero cuando averigüemos de alguna persona que se enferma, vamos y oremos por esa persona. Y si no podemos, pues aunque sea por WhatsApp, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo y seguirá haciendo milagros. Para Él no hay fronteras, para Él no hay países. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Si nosotros usamos su palabra, Él va a actuar. Pero ¿qué pasa? Mis amados, yo quiero compartirles algo que me dio mucha tristeza hace muchos años. Yo tenía un grupo de jóvenes en mi país y yo estaba siempre dándoles enseñanzas, ¿verdad? Y hacíamos actividades, una actividad bonita, una actividad de danzas y un sketch, y hacíamos diferentes cosas que preparábamos durante todo el mes para poder compartirlo el fin de mes y evangelizar en esa manera. Y ahí estaban entrando hermanos jóvenes que tenían tatuado las lágrimas en el ojo. Yo no sé si aquí hay de estos jóvenes, pero allá en mi país, estos jóvenes que se tatúan, esas lágrimas quiere decir que son gente que han matado a otras personas. Y mientras más larga esté esa lágrima, es más gente la que han matado. Mas, sin embargo, estaban viniendo, buscando al maestro, como decía la canción, el que pusimos al inicio, de Alex Campos. Al taller del maestro vengo, y él curará mis heridas, dice ese canto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que esta gente viene al taller a ser tratada? Nosotros somos los que debemos traerlos. Nosotros somos los que tenemos que compartirles. Nosotros somos los obligados, por amor a Cristo también, a llevar la palabra de Dios. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Varios de ellos estaban viniendo a la iglesia. Y un día uno de esos jóvenes iba por la calle y otro grupo lo empezó a seguir. Y entonces él corrió, iba para la iglesia y para refugiarse en la iglesia, porque él quería refugiarse en la iglesia y además porque iba para el servicio, ¿verdad? Pero cuando vio ese grupo, ¿verdad? Lo persiguieron y lo alcanzaron, le pegaron, lo dejaron chorreando sangre. Y de todas formas él siguió, se liberó de ellos y siguió corriendo y entró a la iglesia chorreando sangre y así herido como iba. Él buscó el refugio en Dios. Él estaba corriendo hacia Cristo,
corriendo hacia su protector, buscando a su amado, buscando en la iglesia ese consuelo. ¿Y qué pasó? El pastor, cuando lo vio que estaba ensangrentado, empezó a condenarlo desde el púlpito y empezó a decir, estos perdidos deberían de largarse mejor de una vez de aquí, y esto y lo otro. Y qué tristeza. Porque entonces este joven, con todo lo que el pastor le dijo, lo que hizo fue que dio la vuelta y se fue nuevamente al mundo. Y qué triste, mis amados, que una persona que haya llegado a Cristo, una ovejita que Dios ha llevado a precio de su sangre hacia la iglesia, la propia iglesia a veces le haga desprecios. Miraba la vez pasada en una cosa que leía también acerca de un pastor. A él lo invitaron para que fuera a predicar y la enseñanza que él iba a dar era esa precisamente, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a los que vienen a la iglesia, no importando cómo vienen físicamente y espiritualmente. Nosotros somos los obligados a ir y compartir, pero si a veces ellos llegan con amor, con sed, con el ánimo de venir y ser consolados y ayudados, resulta de que él se vistió de pordiosero. Él se vistió todo sucio, con una gorra toda sucia, y se sentó ahí, un poco adelante. Entonces, los mismos de la iglesia le dijeron, disculpe, puede usted pasar más atrás porque aquí se sientan los otros hermanos. Entonces lo iban pasando más para atrás y más para atrás, de manera que lo dejaron hasta allá atrás, en el rincón de la iglesia. Ahí lo sentaron los diáconos de esa iglesia. Y él saludaba amorosamente a las personas y muchos solo lo miraban con desprecio. Lo miraban con desprecio porque pensaban que era un pordiosero. Lo miraban con desprecio porque lo miraban sucio físicamente. ¿Y qué pasó? Cuando el pastor dijo, bueno, ahora que venga el invitado, que venga el predicador, para el asombro de muchas personas, el que se levantó fue ese pordiosero. Se quitó la gorra y les dijo, yo soy el que traigo la palabra y esta es la palabra que Dios me dio. Y entonces allí en la palabra de Dios dice que si nosotros decimos amar a Dios, pero si nosotros no amamos ni siquiera a nuestro hermano que nosotros vemos allá en San Juan 1:8 dice, y si decimos que no hay pecado en nosotros, primera de Juan 1:8, pero sí, vamos a ver acá, estamos en segunda de Juan, permítame, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En tercera de Juan dice, por tanto debemos acoger a tales personas para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Hermanos, si nosotros no acogemos a esas personas en la iglesia porque les miramos físicamente entrar sucios, pero como dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios? Amados, realmente estamos fallando. La iglesia estamos fallando. Hermanos, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros y somos los que tenemos la obligación, y no por obligación porque alguien nos esté diciendo tiene que ir así, no, por amor al prójimo. Nosotros debemos acoger a las personas. ¿Cuántas veces, mis amados, nosotros hemos hecho
una oración por todos los que están ahí presos. ¿Cuántos nosotros hemos orado por los que están en drogadicción y en prostitución y en alcoholismo? Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos que mi tía, que mi primo, que mi esposo, que mi hijo, pero no nos acordamos de pedir por aquellas personas que están en esa perdición. Y tampoco estamos llevándole la palabra. Amados, estamos fallando. Solo quiero decirles todo esto de parte de Dios. Ya no es tiempo que nosotros, la iglesia de Cristo, nos quedemos callados y que sigamos haciendo cosas como esas. Porque muchas personas piensan que solo porque uno no le dice un Dios te bendiga. Me encontré el otro día con una situación así, que una persona, porque yo le dije bendiciones, hermano. Me dijo, ¿cómo usted está poniéndose en el nombre, en el lugar de Cristo? Usted no dice en el Dios lo bendiga. ¿Cómo así? Si Dios está dentro de mi corazón, si yo soy hija de Dios, también puedo decir bendiciones a alguien. Y también puedo decir, porque si Él está dentro de mí, Él es el que dice bendiciones. Y también puede decir Dios te bendiga, pero es Él en mí que puede decir bendiciones a alguien. Y las personas muchas veces se ocupan solo de estos pleitos y de esas pequeñeces y de, ay no se puso esto, ay no hizo tal cosa, ay no, eso sí, se preocupan en señalar en la iglesia, pero no se ocupan de llevar la palabra del Señor. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos, porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahora, mis amados, lo que yo les digo no es para aquel que sea inconverso. Esta palabra es para la iglesia. Esta palabra el Señor me la puso en los labios para la iglesia, porque es la iglesia que estamos fallando. Así de que, mis amados hermanos, si me están escuchando, de la iglesia que sea y donde quiera que se encuentren, pongámonos nosotros a cuentas. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo que nosotros estemos yendo solamente los domingos a la iglesia y que eso sea todo y que no hagamos nada para el reino. Jesucristo viene pronto y el día que Él venga, ojalá y nos encuentre haciendo bien, nos encuentre haciendo lo que Él quiere. Eso es lo que Él les dice, que nos dice a todos, porque toda la palabra es para todos nosotros, como cristianos que ya somos. Así de que esta es la palabra que el Señor me ha dado para esta hora y que el Señor los bendiga. Y todo aquel que quiera reflexionar sobre esta palabra, pues ojalá que les sirva a todo aquel que se diga ser cristiano. Cristiano es un seguidor de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, hacemos lo que Él hace. Queremos hacer lo que Él hace porque Él nos guía a través de su Santo Espíritu. Quiero que tengan bien claro que si ustedes oran por un enfermo, no son ustedes los que lo van a sanar. Que si ustedes van y reciben a uno de sus pequeñitos, es como que se lo hiciéramos a Él. Y nosotros lo que tenemos que hacer es solamente actuar en amor. Pero resulta de que últimamente como que las iglesias han perdido el amor. Mucha gente solo dice, amo a mi hermano, amo a mi hermana porque está bien vestidito, bien perfumado, a ese sí le doy un beso en la mejilla. ¿Quién le da un beso en la mejilla a un hombre como este predicador que llegó sucio? Y eso fue lo que él les dio a enseñar. No nos guiemos por las apariencias. Él era el predicador para esa congregación. Y la gente lo miraba con desprecio. Pero cuando supieron que era él, entonces, ve, qué pena. Pero no es así. Y si no hubiera sido el predicador, sino un pordiosero que entró. Por eso lo poníamos allá en el último lugar de la iglesia. ¿Verdad que no? Pensemos en cualquiera persona que esté en drogadicción o prostitución, alcoholismo y en lo que sea, como un pariente nuestro. Pongámosle un nombre. Y entonces lo vamos a tratar como se debe. Pongámosle
un rostro imaginario como que si fuera Cristo. Decimos, bueno, es a Cristo que se lo hago. Entonces, tal vez así vamos a actuar de manera distinta. Eso es todo lo que quisiera compartir y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga grandemente. Habló una hermana Noemí.